La llamada llegó en una tarde de martes cualquiera. La voz de mi hijo crepitó a través del altavoz, casual y segura de sí misma. Oye, mamá, solo quería avisarte, mañana me caso. Ah, y vacié tus cuentas bancarias y vendí tu casa. Hablamos pronto. La línea se cortó antes de que pudiera responder. En lugar de pánico, sentí que la risa brotaba desde lo más profundo de mi pecho. Una risa cómplice, casi satisfecha. Porque lo que mi hijo no sabía era que acababa de cometer el error más espectacular de toda su existencia. Antes de revelar qué pasó después, me encantaría saber que estás aquí conmigo. Dale al botón de me gusta y deja un comentario diciéndome desde qué ciudad estás viendo esto. Tengo curiosidad por saber hasta dónde llega esta historia por todo el mundo. Déjame llevarte al principio de todo. Me llamo Margaret Thornton. A mis 62 años, he soportado más tormentas que la mayoría de la gente en toda una vida. Durante casi 4 décadas, construí mi existencia pieza a pieza con cuidado. Una tranquila casa de 2 dormitorios en un suburbio de Ohio, trabajo a tiempo parcial en la biblioteca del barrio y la comodidad de rutinas predecibles. Mi hijo Derek acababa de cumplir 34 años. La ambición corría por sus venas como electricidad. Tal vez siempre había sido un poco demasiado hambriento de éxito, demasiado ansioso por ascender sin importar a quién pisara en el camino. Las señales de alerta aparecieron unos 3 meses antes de que todo explotara. Derek me llamó una noche con lo que parecía una petición razonable. Su tono destilaba preocupación mientras explicaba: «Mamá, creo que ya es hora de que configuremos pagos automáticos para tus facturas. No te estás haciendo más joven y me preocupa que olvides algo importante». Algo en mis entrañas se retorció de forma incómoda, pero silencié esa voz interior. Era mi chico, mi único hijo. Después de que su padre muriera cuando Derek apenas tenía 12 años, había volcado cada gota de mi ser en criarlo bien. 2 trabajos, sacrificios interminables, sueños pospuestos. Seguramente podía confiarle algo tan simple. 6 semanas después, Derek apareció en mi puerta con su prometida, Brittany. Ella tenía 26 años, deslumbrante de esa manera fría y calculada que me erizaba la piel. Mientras se acomodaban en mi sala, observé cómo los ojos de Brittany recorrían cada superficie, evaluando los muebles, examinando las obras de arte, deteniéndose en el reloj antiguo de mi abuela. «Esta propiedad debe haberse revalorizado mucho», comentó Brittany, con una voz que carecía de cualquier calidez. Ni siquiera se molestó en llamarme señora Thornton, mucho menos mamá. Los precios inmobiliarios se han disparado en barrios como este. Mantuve mi respuesta simple y directa. Esta es mi casa. Venderla nunca se me ha pasado por la cabeza. Derek soltó una risa, apretando la mano de Brittany con evidente cariño. Claro que no, mamá. Solo está haciendo conversación. Pero la mirada que intercambiaron contó una historia completamente distinta. Algo peligroso se estaba gestando, y acababa de vislumbrarlo por primera vez. Las mañanas de domingo siempre seguían el mismo ritual: café recién hecho y revisar mis extractos bancarios en línea. Aquel domingo de octubre en particular, mi mundo se inclinó de lado. Mi cuenta de ahorros, que había crecido constantemente hasta los $127,000 gracias a décadas de planificación cuidadosa, al seguro de vida de mi difunto esposo, a innumerables decisiones de renunciar a vacaciones y usar ropa vieja, ahora mostraba un saldo de $1,200. Mi cuenta corriente reflejaba $53 restantes. Todo lo demás había desaparecido. Mis manos temblaron violentamente mientras marcaba la línea de atención al cliente del banco. La representante que contestó, una joven compasiva llamada Ashley, revisó el historial de transacciones y me dio la devastadora noticia. Señora Thornton, estos retiros parecen haber sido autorizados a través de su portal de banca en línea. Los fondos fueron transferidos a una cuenta registrada a nombre de Derek Thornton. ¿Es su hijo? Las palabras me fallaron. Colgué sin responder y me quedé congelada en mi cocina durante 3 horas seguidas, mirando al vacío, intentando comprender lo incomprensible. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Por qué lo haría? Le había dado todo: mi juventud, mis oportunidades,
Toda mi vida reestructurada en torno a sus necesidades. ¿Y esta era mi recompensa? A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. El nombre de Derek iluminó la pantalla. Cada instinto me gritaba que lo ignorara, pero la curiosidad ganó. Hola, mamá. Su voz prácticamente rebosaba entusiasmo. Noticias fantásticas. Brittany y yo decidimos no esperar más. Nos casamos mañana en el Riverside Country Club. ¿No es increíble? Mi garganta se contrajo dolorosamente. Derek, mis cuentas bancarias. Ah, sí, eso. Realmente se rió. El sonido me atravesó como vidrio roto. Sí, saqué el dinero. Lo necesitábamos para la boda y para empezar nuestra nueva vida juntos. No te estreses, tienes la seguridad social para cubrir lo básico. Ah, y una cosa más, vendí la casa. ¿Recuerdas esos documentos de poder notarial que firmaste el año pasado cuando estabas enferma? La venta se cerró ayer. Tienes 30 días para empacar y mudarte. La habitación giró violentamente. ¿Vendiste mi casa? Conseguí un precio excelente también. $340,000. Ese dinero irá para nuestro condominio en el centro. Escucha, el catering me está llamando. Nos ponemos al día después de la luna de miel. Te quiero. Chao. La conexión se cortó abruptamente. Permanecí inmóvil, con el teléfono apretado en la mano, sintiendo el peso aplastante de la traición absoluta presionando cada parte de mí. Pero luego, lentamente, algo más comenzó a emerger debajo del dolor. Algo más frío. Algo que curvó mis labios en una sonrisa inesperada. Una risa suave escapó de mí, creciendo gradualmente hasta que las lágrimas rodaron por mi rostro. Porque Derek no tenía la menor idea de lo que realmente había hecho. La casa que acababa de vender, la que creía que era mi sencilla vivienda suburbana valorada en $340,000, acababa de orquestar el error más catastrófico de su existencia. Esto es lo que Derek no entendió. Esa propiedad que vendió no era la casa en la que yo realmente vivía. Era una propiedad de inversión que había comprado 15 años antes, registrada deliberadamente a mi nombre por ventajas fiscales y actualmente ocupada por inquilinos que tenían 16 meses restantes en un contrato de arrendamiento legalmente vinculante. Mi residencia real, la casa libre de hipoteca donde crié a Derek, valorada en casi $600,000, estaba dentro de un fideicomiso establecido bajo el patrimonio de mi difunta suegra. Derek había crecido entre esas paredes, pero nunca había entendido el marco legal que la protegía. Mi tonto y codicioso hijo acababa de caminar directamente hacia una trampa que él mismo había creado. La risa se apagó, reemplazada por algo más duro, algo que se instaló profundo en mis huesos como hielo formándose en un lago invernal. Me senté a mi mesa de cocina, mi verdadera mesa de cocina, y forcé mis pensamientos acelerados a organizarse. Evaluemos el daño. La venta de la propiedad de alquiler generaría complicaciones legales masivas para Derek. Los compradores descubrirían inquilinos activos con derechos protegidos. Los Henderson habían vivido allí 3 años y tenían 16 meses de protección de arrendamiento. Derek enfrentaría demandas por fraude, posiblemente acusaciones penales por vender propiedad sin autoridad legítima. ¿El poder notarial que mencionó? Nunca firmé ningún documento de ese tipo. Jamás. El robo de mis ahorros dolía de otra manera. $127,000 representaban mi colchón de seguridad, mi independencia, mi cobertura médica futura. Ese dinero existía para garantizar que nunca me convirtiera en carga de nadie. La amarga ironía no se me escapaba. Mi propio hijo lo había robado para evitar precisamente esa responsabilidad. Pero aquí está el elemento crítico que Derek malinterpretó fundamentalmente. Yo no era una anciana confundida que simplemente aceptaría esta traición y se desvanecería en silencio. Había pasado décadas trabajando en oficinas legales antes de pasar al trabajo en la biblioteca. Entendía contratos, leyes de propiedad y fraude de cabo a rabo. Más importante aún, había mantenido registros meticulosos de absolutamente todo. Saqué mi archivador y extraje la carpeta etiquetada «Propiedad de alquiler» o Oak Street. Dentro había copias del contrato de arrendamiento de los Henderson,
documentación de su depósito de seguridad y mi escritura original de la propiedad. Luego vino el archivo de mis bienes raíces reales. Mi casa verdadera estaba dentro del fideicomiso familiar Robert Thornton, establecido por mi difunta suegra hace 2 décadas. Yo era tanto fiduciaria como beneficiaria, pero la propiedad nunca aparecía bajo mi nombre personal. Derek había vivido en esta casa toda su infancia, pero aparentemente nunca entendió la arquitectura legal que la protegía. Cuando compré esa propiedad de alquiler años después, intencionalmente mantuve el registro simple, bajo mi nombre personal por motivos fiscales sencillos. Derek debió asumir que ese modesto alquiler representaba mi único activo. Preparé café fresco y comencé a delinear mi plan de acción. Primero, denunciar el robo a la policía. Segundo, contactar la división de fraude del banco. Tercero, contratar asesoría legal. Cuarto, proteger e informar a los Henderson. Quinto, recopilar evidencia exhaustiva de la venta fraudulenta de la propiedad por parte de Derek. Pero mientras escribía estos pasos, mi pluma se detuvo. ¿Realmente quería enviar a mi propio hijo a prisión? El pensamiento provocó oleadas de náuseas. A pesar de todo, seguía siendo el bebé que había acunado en noches interminables, el adolescente al que había guiado con las tareas, el joven cuya graduación universitaria me había llenado de tanto orgullo. Luego su voz resonó de nuevo en mi memoria. Estarás bien con tu seguridad social. Tan casual. Tan despectivo. Como si robarle a su madre representara nada más que una pequeña molestia que yo debería manejar. ¿Qué clase de persona había criado? Pensé en Brittany con su mirada calculadora y sus comentarios puntuales sobre la apreciación de propiedades. ¿Lo había manipulado ella? ¿O Derek siempre había tenido esa capacidad para la crueldad y yo simplemente me había negado a verla? Mi teléfono vibró con un mensaje de mi vecina Patricia. Maggie, vi que ayer apareció un cartel de venta en tu alquiler de Oak Street y esta mañana desapareció. ¿Todo bien? Respondí. Necesito una explicación larga. ¿Café mañana? Patricia había sido mi amiga más cercana durante 15 años. Se había jubilado de trabajar como asistente legal. Necesitaría aliados para lo que viniera después. Esa noche, el sueño fue esquivo. Mi mente reproducía escenarios interminables de la reacción de Derek cuando la realidad finalmente lo aplastara. ¿Sentiría remordimiento genuino? ¿Se disculparía sinceramente? ¿O de alguna manera lo torcería para culparme, diciendo que yo lo había engañado deliberadamente? Para la mañana, mi plan se había cristalizado. No involucraría inmediatamente a la policía. En cambio, recopilaría cada fragmento de evidencia, documentaría cada delito y construiría un caso absolutamente irrefutable. Luego confrontaría a Derek con una elección clara: hacer restitución voluntaria completa o enfrentar proceso penal completo. Le ofrecería una única oportunidad de probar que todavía era mi hijo y no el extraño que se había reído mientras robaba a su madre. A las 9 en punto, contacté al banco. Necesito reportar fraude y robo de mis cuentas. Y necesito registros completos de todas las transacciones de los últimos 6 meses. Por supuesto, señora Thornton. Lamento profundamente que esto le haya pasado. Iniciaremos una investigación inmediatamente. Luego llamé a Martin Green, un abogado de mi club de lectura. Martín, necesito tu experiencia. Mi hijo ha robado mis ahorros y vendido fraudulentamente una propiedad mía. Necesito representación legal y que se mantenga confidencial hasta que esté lista para proceder. Una larga pausa. Margaret, esto suena extremadamente serio. ¿De qué cantidades hablamos? 127.000 en robo directo. Aproximadamente 340.000 en ganancias de venta fraudulenta de propiedad. Dios mío. Sí. Absolutamente te ayudaré. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? Tras colgar, estudié mi reflejo en el espejo del pasillo. Mi cabello plateado estaba perfectamente arreglado, mis ojos azules claros y resueltos. Parecía la dulce abuela de alguien. Derek había olvidado que las dulces abuelas pueden convertirse en guerreras cuando las circunstancias lo exigen. Mi hijo quería celebrar su boda mañana. Bien. Que disfrutara su día especial. Que creyera que había ganado.
Yo esperaría, reuniría mis fuerzas y evidencia, y luego le demostraría exactamente qué pasa cuando traicionas a la mujer que te dio la vida. La oficina de Martin Green ocupaba un tranquilo edificio de ladrillo en el centro. Me senté frente a él en su escritorio de caoba, con mi carpeta de documentación entre nosotros. Leyó todo con creciente incredulidad, tomando notas ocasionalmente en su blog legal. Margaret, esto es mucho peor de lo que describiste inicialmente, dijo finalmente, quitándose las gafas para frotarse los ojos. Tu hijo falsificó documentos para vender propiedad que no le pertenecía. Eso trasciende el fraude civil, es penal. Podría enfrentar de 5 a 10 años de prisión. Lo entiendo, respondí en voz baja. Pero necesito conocer todas mis opciones antes de decidir. Martín asintió aprobatoriamente. Enfoque inteligente. Aquí está nuestra estrategia. Primero, presentar un reporte de fraude al banco para congelar transacciones adicionales. Segundo, contactar la compañía de títulos que procesó la venta de la propiedad. Necesitan notificación inmediata de que la venta fue fraudulenta. Tercero, presentar un reporte policial. Puedes pedir que investiguen antes de presentar cargos formales, lo que te da cierto control sobre el momento. ¿Qué pasa con los compradores de la propiedad? Probablemente demandarán a Derek por fraude una vez que descubran a los inquilinos. También podrían demandar a la compañía de títulos por no detectar esto. De todos modos, Derek será responsable del precio completo de compra más daños. Martín se reclinó en su silla. Margaret, debo preguntar, ¿estás segura de querer seguir adelante? Es tu hijo. Lo miré directamente. Robó mis ahorros de toda una vida e intentó dejarme sin hogar. ¿Qué clase de hijo hace eso? Pasamos 2 horas preparando documentación. Cuando salí de la oficina de Martín, ya había presentado reclamos de fraude tanto al banco como a la compañía de títulos. El reporte policial se presentaría a la mañana siguiente. Mientras caminaba hacia mi auto, sonó mi teléfono. Derek otra vez. Mamá, ¿por qué me está llamando el banco sobre una investigación de fraude? ¿Qué está pasando? Estabilicé mi respiración, manteniendo la voz calmada. Derek, el banco marcó esos retiros de mi cuenta como sospechosos. Es procedimiento estándar cuando se transfieren grandes cantidades. Pero soy tu hijo. Diles que está bien. Está bien, Derek. Tomaste $127.000 sin mi permiso. Su tono cambió, volviéndose más duro. Tenía tu permiso. Me diste acceso a las cuentas para emergencias. Emergencias, no para robar todo lo que poseo. No robé nada. Lo pedí prestado. Brittany y yo te devolveremos cuando estemos establecidos. Su actitud defensiva lo confirmó todo. Lo habían atrapado. Y la venta de la casa fue completamente legal. Tenía poder notarial. Derek, nunca firmé documentos de poder notarial. Silencio prolongado. Luego, sí lo hiciste. El año pasado, ¿recuerdas? Cuando estuviste hospitalizada con neumonía. Te los llevé. Mi sangre se heló. El año pasado había estado gravemente enferma. Hospitalizada 4 días con neumonía tan severa que mi fiebre llegó a 40 grados. Apenas recordaba esos días entre la niebla de medicamentos y el agotamiento. Derek había aprovechado mi enfermedad para obtener mi firma en documentos que no podía comprender. Necesito ver esos papeles, declaré firmemente. Mamá, deja de ser difícil. Todo es legal. Solo llama al banco y diles que retiren la investigación. Su voz se volvió suplicante. Por favor, la boda es mañana. No necesito este estrés. Debiste pensar en eso antes de robarle a tu madre. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, Patricia llegó con vino y solidaridad. Le conté toda la historia, viendo cómo su expresión pasaba de shock a furia. Ese maldito bastardo, declaró. Maggie, sabes que estoy aquí para lo que necesites. Testigo de carácter, investigación, lo que sea. Gracias, dije, sintiendo el consuelo de una amistad genuina. En realidad, si necesito algo, ¿puedes ayudarme a contactar a los Henderson?
Merecen saber qué está pasando con la propiedad de alquiler. Los llamamos juntas. Tom Henderson contestó, su voz inmediatamente preocupada. Señora Thornton, ¿está todo bien? Expliqué la situación lo más suavemente posible. El silencio que siguió fue pesado. Entonces su hijo vendió la casa en la que vivimos sin informar ni a usted ni a nosotros. La voz de Tom reflejaba incredulidad pura. ¿Qué pasa con nuestro arrendamiento? Su arrendamiento sigue completamente válido, le aseguré. Estoy trabajando con mi abogado para resolver esto. Están protegidos, pero quería que supieran por si los compradores intentan contactarlos. Dios. Gracias por avisarnos. Por favor, avísenos si necesita algo, declaraciones, testimonio, lo que sea. Tras colgar, Patricia nos sirvió más vino. Derek no tiene idea de lo que se le viene encima, ¿verdad? No, confirmé. Cree que soy solo una anciana confundida a la que puede manipular. A la mañana siguiente llegó un correo de la compañía de títulos. Mis manos temblaron mientras lo leía. Señora Thornton, nuestra investigación ha revelado irregularidades graves en la venta de 1247 Oak Street. El documento de poder notarial presentado por Derek Thornton parece contener su firma, pero el sello del notario pertenece a un notario cuya licencia había expirado en esa fecha. Además, el documento está fechado durante su hospitalización, pero nuestros registros indican que el notario estaba en otro estado ese día. Estamos tratando esto como posible falsificación y fraude. Hemos congelado todos los fondos de la venta pendiente de investigación. Los compradores han sido notificados y están iniciando acciones legales contra el señor Thornton. Reenvié el correo a Martin Green con un mensaje simple. Falsificó todo. Esta era la prueba que necesitaba. Derek no había sido solo imprudente o éticamente cuestionable. Había cometido fraude calculado y premeditado. Había llevado documentos falsificados a mi cama de hospital, tal vez obteniendo mi firma en papeles en blanco mientras estaba delirante, y luego los había hecho notarizar fraudulentamente después. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Derek. Mamá, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la boda mañana? Por favor. Quiero que estés allí. Miré el mensaje. Quería que estuviera en su boda. La boda financiada con mi dinero robado. La celebración mientras yo lidiaba con el caos que sus crímenes habían creado. Respondí, estaré allí. Que creyera que todo estaba bien. Que se casara con su calculadora novia y celebrara con mis fondos robados, creyendo que se había salido con la suya. Yo sonreiría, tomaría fotos, interpretaría perfectamente el papel de madre orgullosa. Y luego, cuando menos lo esperara, le revelaría las consecuencias de traicionar a la mujer que le había dado todo. La boda superó mis expectativas de ostentación. Cara, llamativa y completamente carente de calidez genuina. El Riverside Country Club brillaba con rosas blancas y candelabros de cristal. Llevé mi mejor vestido, azul marino, elegante, discreto, y llegué temprano. Brittany lucía absolutamente deslumbrante en un vestido de diseñador que probablemente costaba $10,000. Mis $10,000. Derek estaba a su lado en smoking, radiante como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Cuando me vio, corrió hacia mí inmediatamente. Mamá, viniste. Me abrazó fuerte. Me alegra tanto que estés aquí. Sé que las cosas han sido raras últimamente, pero esto es un nuevo comienzo para todos. Me aparté, estudiando su rostro con cuidado. ¿Realmente lo creía? ¿Pensaba que robarme era solo, raro, y no criminal? Felicidades, Derek, dije con ecuanimidad. Pareces muy feliz. Brittany se unió a nosotros, su sonrisa afilada. Margaret, qué amable de tu parte asistir. Derek estaba preocupado de que estuvieras molesta por... Bueno, ya sabes, el dinero y la situación de la casa. Pero todo es para bien, de verdad. Ya no necesitas esa casa grande y Derek y yo podemos construir nuestro futuro. Qué considerado, respondí, con tono agradable pero ojos fríos. La ceremonia fue breve. Me senté en la primera fila, viendo a mi hijo jurar amar y cuidar a esta mujer que lo había ayudado a traicionar a su propia madre.
Durante la recepción, mantuve conversaciones educadas, tomé champán que no podía saborear y posé para fotos que sabía que nunca querría ver de nuevo. Luego, justo cuando empezaban a cortar el pastel, mi teléfono vibró con un mensaje de Martin Green. Investigación policial oficialmente abierta. Se preparan cargos por fraude. Proceder. Miré a Derek, riendo con sus padrinos, completamente ajeno. Todavía no, pensé. Que disfrute este momento. Sería su último recuerdo feliz por mucho tiempo. El ajuste de cuentas llegó 3 días después. Derek y Brittany aparecieron en mi puerta sin avisar. Derek parecía absolutamente furioso. La expresión de Brittany irradiaba cálculo gélido. ¿Qué demonios hiciste?, exigió Derek, pasando junto a mí hacia la sala. La compañía de títulos congeló el dinero de la venta de la casa. Dicen que el poder notarial fue falsificado. Amenazan con cargos penales. Cerré la puerta con calma. Tal vez porque lo fue. ¿Tú firmaste esos papeles? Firmé papeles en blanco mientras deliraba de fiebre, sin saber qué eran. Aprovechaste que tu madre estaba enferma. Brittany dio un paso adelante. Esto es ridículo. Derek te estaba ayudando. Eres vieja, Margaret. Ya no puedes manejar tus finanzas ni tu propiedad. Te estábamos haciendo un favor. ¿Un favor? ¿Robando mis ahorros de toda una vida? No es robo si estás demasiado senil para manejarlo tú misma, disparó Brittany. Su máscara había caído por completo, revelando a la oportunista fría debajo. Derek es tu hijo. Todo lo que tienes debería ir a él eventualmente. Solo lo necesitábamos antes. ¿Entonces sugieres que debería haber muerto antes? ¿Hacerles las cosas más convenientes? No distorsiones mis palabras, espetó Brittany. Digo que eres una anciana vengativa que no soporta ver a su hijo feliz con alguien que no eres tú. Derek no me defendió. Solo observó, esperando ver si este enfoque funcionaba donde la amabilidad había fallado. Me puse de pie lentamente. Salgan de mi casa. Mamá. Salgan. Mi voz tembló de rabia que ya no podía contener. Vienen a mi casa con lágrimas falsas y manipulaciones, tratando de culparme para que les permita robarme sin consecuencias. ¿Creen que no veo exactamente lo que están haciendo? Derek se levantó, su rostro enrojecido de ira. Te vas a arrepentir de esto. Cuando esté en prisión, cuando Brittany me deje porque no puedo mantenerla, cuando esté sola en cada festividad por el resto de tu vida, recuerda que tú elegiste esto. No elegí esto, dije fríamente. Tú lo hiciste, el día que decidiste robarle a tu madre. Brittany tomó el brazo de Derek. Vámonos. No vale la pena. Que se pudra sola en esta casa con su precioso dinero. Salieron como una tormenta, azotando la puerta violentamente. Me quedé en mi sala temblando, no de miedo, sino de furia. Lo habían intentado todo: disculpas, manipulación, culpa, amenazas. Me habían ofrecido nietos como fichas de negociación, como si sacrificara mi autorrespeto por bebés hipotéticos. Pero debajo de la ira, sentí algo más, un pequeño hilo frío de duda. ¿Y si Derek tenía razón? ¿Y si lo estaba destruyendo? ¿Y si años después me arrepentía de esta elección? No. Aparté los pensamientos con firmeza. Hoy había visto detrás de sus máscaras. Había presenciado el cálculo, la manipulación, la completa ausencia de remordimiento genuino. No sentían haberme herido. Sentían haber sido atrapados. Recolecté las margaritas que Derek había traído antes y las tiré a la basura. Luego llamé a Martín. Acaban de intentar manipularme para que retire los cargos. Ofrecieron restitución parcial a cambio de no procesar. ¿Qué les dijiste? Les dije que salieran de mi casa. Una pausa, luego la cálida risa de Martín. Bien por ti, Margaret. Eso requirió verdadera fuerza. ¿Fuerza? ¿Era eso? ¿O era terquedad, orgullo, venganza? Ya no lo sabía. Pero sabía que no podía retroceder ahora, no cuando me habían mostrado tan claramente quiénes eran realmente. Esa noche, yací despierta con las palabras de Derek resonando.
Te vas a arrepentir de esto. Tal vez lo haría. Pero me arrepentiría aún más de traicionarme a mí misma. 6 semanas después, llegó la fecha del juicio. Martín me había preparado exhaustivamente, explicando procedimientos, posibles preguntas y la probabilidad de que Derek aceptara un acuerdo para evitar el juicio. Pero Derek, terco y delirante hasta el final, rechazó todas las ofertas. Insistió en pelear los cargos, convencido de que un jurado simpatizaría con un hijo frente a su madre, vengativa. Me vestí con un sencillo traje gris y maquillaje mínimo. Martín me había aconsejado parecer comprensiva pero fuerte. No eres una víctima, había dicho. Eres una superviviente que se defiende. El tribunal se sentía frío e impersonal, luces fluorescentes rebotando en pisos pulidos. Me senté detrás de la mesa de la fiscalía, manos cruzadas con calma en mi regazo. Derek se sentó al otro lado del pasillo con Brittany y su abogado, Richard Chen, un especialista en defensa de delitos de cuello blanco con traje impecable. Cuando los ojos de Derek encontraron los míos, vi algo inesperado, miedo genuino. Bien. La realidad finalmente estaba penetrando sus delirios. La fiscal, Andrea Walsh, una mujer severa y directa, había construido un caso abrumador. Registros bancarios documentando transferencias no autorizadas. Testimonio de la compañía de títulos sobre documentos de poder notarial falsificados. Análisis experto de la notarización fraudulenta. Testimonio de los Henderson sobre la venta ilegal de propiedad. La estrategia de defensa de Derek se hizo evidente inmediatamente. Retratarme como confundida y vengativa, alegar que había actuado con mi permiso, sugerir que ahora estaba experimentando remordimientos por haber ayudado a mi hijo. Chen pronunció su declaración inicial con confianza practicada. Damas y caballeros, este caso trata de un malentendido familiar y arrepentimiento del comprador. Margaret Thornton le dio a su hijo Derek acceso a sus cuentas y lo autorizó a manejar sus asuntos de propiedad. ¿Por qué? Porque tiene 62 años, vive sola y necesitaba ayuda para manejar sus finanzas. Derek no robó, actuó con su bendición. Pero ahora, influenciada por terceros y sufriendo confusión relacionada con la edad, la señora Thornton ha reescrito la historia para presentarse como víctima. La rabia hirvió en mi pecho, pero mantuve expresión neutral. El juicio se desarrolló metódicamente. Andrea llamó testigo tras testigo, construyendo su caso pieza por pieza. El representante del banco testificó que yo había llamado inmediatamente al descubrir los fondos desaparecidos, angustiada y confundida por las transacciones no autorizadas. El representante de la compañía de títulos explicó en detalle la documentación fraudulenta. El experto en caligrafía demostró cómo mi firma en los papeles de poder notarial no coincidía con mi firma normal. Parecía temblorosa, insegura, consistente con alguien firmando bajo coacción o gravemente enferma. Luego llegó mi turno de testificar. Tomé el estrado, puse mi mano en la Biblia y juré decir la verdad. Andrea me guió a través de mi historia con preguntas gentiles pero firmes. Expliqué mi relación con Derek, el orgullo que sentí criándolo sola, la devastación de descubrir su traición. Señora Thornton, preguntó Andrea claramente, ¿le dio permiso a Derek para retirar $127,000 de su cuenta de ahorros? No, declaré firmemente. Nunca. ¿Lo autorizó a vender su propiedad de alquiler? Absolutamente no. Esa propiedad genera ingresos que complementan mi jubilación. Nunca autorizaría su venta. ¿Firmó conscientemente papeles de poder notarial dándole a Derek control sobre sus finanzas? No conscientemente. Estaba hospitalizada con neumonía severa. Mi fiebre llegó a 40 grados. Derek llevó papeles a mi cama de hospital. Dijo que eran formularios de seguro. Apenas estaba consciente. No recuerdo haber firmado nada. Chen me interrogó agresivamente, intentando pintarme como vengativa y confundida, pero yo me había preparado exhaustivamente para este momento. Permanecí calmada, respondí cada pregunta directamente, nunca perdí la compostura. ¿No es cierto, señora Thornton, que resiente el matrimonio de Derek con Brittany? No. Resiento que Derek robara mis ahorros de toda una vida. Han discutido sobre su relación,
¿verdad? Hemos tenido conversaciones, pero esto no se trata de su elección de esposa. Se trata de robo y fraude. Es una mujer sola, ¿no? Vive sola, sin familia cercana además de Derek. Estoy contenta con mi vida, señor Chen. Ser independiente no me hace vengativa. Chen intentó varios ángulos más, pero nada se pegó. Yo tenía la verdad como base. Luego Derek tomó el estrado. Chen lo guió a través de su versión fabricada de los hechos, como había estado preocupado por mí, como yo había pedido ayuda con las finanzas, como feliz había estado de contribuir a su boda. La actuación de Derek fue pulida y comprensiva. Luego Andrea se levantó para el contrainterrogatorio, y todo se derrumbó. Señor Thornton, testificó que su madre le pidió ayuda para manejar sus finanzas. ¿Cuándo exactamente hizo esa petición? Derek vaciló visiblemente. Fue continuo, durante varios meses. ¿Puede proporcionar alguna documentación de este arreglo? Correos, mensajes, cartas. Fue verbal. Entiendo. ¿Y los papeles de poder notarial? Dijo que ella los firmó voluntariamente en el hospital. Sí. Pero el notario cuyo sello aparece en esos documentos estaba en California ese día. El hospital está en Ohio. ¿Cómo ese notario presenció la firma de su madre? El rostro de Derek perdió todo color. Yo, no lo sé. Tal vez haya un error en los registros. Un error. La voz de Andrea se afiló como una cuchilla. O falsificó la notarización después de obtener la firma de su madre bajo falsos pretextos. No falsifiqué nada. Señor Thornton, hablemos de la venta de la propiedad. ¿Informó a los compradores que la casa tenía inquilinos con un arrendamiento activo? Yo pensé que habían sido notificados. ¿Por quién? El agente inmobiliario debería haberlo manejado. Usted se presentaba como propietario con plena autoridad para vender. No tenía responsabilidad de revelar todos los hechos materiales. Derek balbuceó ahora, contradiciéndose, su historia pulida desmoronándose bajo preguntas directas. En la galería, el rostro de Brittany se había puesto completamente blanco. Andrea presionó más fuerte. La verdad es, señor Thornton, que usted sabía exactamente lo que hacía. Falsificó documentos, vendió propiedad que no le pertenecía, robó los ahorros de su madre, y lo hizo todo por una razón: financiar su boda y su nueva vida. No es cierto. No. Estaba ayudando a mi madre. Ella quería. ¿Quería ser robada? ¿Quería quedarse sin hogar? Objeción. Chen se puso de pie. Argumentativa. Sostenida, dijo el juez, pero el daño estaba hecho. El jurado había visto a Derek entrar en pánico, contradecirse, exponerse como mentiroso. Cuando concluyeron los alegatos finales, sentí una extraña calma asentarse sobre mí. Estaba terminado. No el juicio en sí, el jurado deliberaría, pero mi parte en esta pesadilla. Había dicho la verdad, proporcionado evidencia, me había negado a ser manipulada. Lo que sucediera después estaba fuera de mi control. El jurado deliberó 3 horas. Cuando regresaron, sus rostros eran solemnes pero seguros. En el cargo de hurto mayor, ¿cómo encuentran al acusado? Culpable. En el cargo de fraude, ¿cómo encuentran al acusado? Culpable. En el cargo de falsificación, ¿cómo encuentran al acusado? Culpable. El rostro de Derek se derrumbó por completo. Brittany soltó un sollozo ahogado. Yo permanecí perfectamente quieta, sintiendo esa única palabra resonar en la sala como una campana. Culpable. 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 El juez programó la sentencia para 2 semanas después. Derek fue liberado bajo fianza, pero la realidad finalmente había penetrado sus defensas. Iría a prisión. Su vida tal como la conocía había terminado. Fuera del tribunal, esperaban reporteros. Martín me había advertido que estarían allí. El caso había atraído atención mediática local significativa. Madre anciana procesa a su hijo por robo era un titular atractivo. Señora Thornton, ¿cómo se siente respecto al veredicto?
gritó un reportero. Me detuve, consideré cuidadosamente, luego hablé claramente. Siento que se ha hecho justicia. Lo que mi hijo hizo fue criminal. Traicionó a la persona que más lo amaba y debe enfrentar las consecuencias de esa elección. ¿Tiene algún mensaje para otras familias que enfrentan abuso financiero a personas mayores? Sí. No están obligados a proteger a quienes los dañan, aunque sean familia. Especialmente si son familia. Amor sin límites no es amor, es habilitación. Martín me guió hasta su auto y nos alejamos del caos. La audiencia de sentencia fue brutal de presenciar. La jueza Margaret Endris, una mujer de cabello plateado y ojos penetrantes, escuchó declaraciones de impacto de todas las partes. Los Henderson describieron el estrés y miedo de casi perder su hogar. Los compradores de la propiedad describieron la pesadilla financiera que Derek había creado. Yo describí la traición, la violación de confianza, la devastación emocional. Luego el abogado de Derek presentó su súplica por clemencia. El propio Derek se puso de pie, con voz temblorosa, y se disculpó. Esta vez, sus lágrimas parecían genuinas. Su señoría, sé que nunca podré deshacer lo que hice. Traicioné a mi madre, la mujer que sacrificó todo por mí. Dejé que la codicia y el mal juicio destruyeran nuestra relación. Entiendo que debo enfrentar castigo. Solo pido misericordia, una oportunidad de eventualmente reconstruir mi vida y algún día, enmendar de alguna manera. La jueza Endris lo miró largamente, expresión ilegible. Señor Thornton, usted no cometió un error. Tomó una serie de decisiones calculadas. Falsificó documentos. Explotó la enfermedad de su madre. Cometió fraude contra múltiples partes. Estos no fueron crímenes de pasión o desesperación, fueron crímenes de entitlement y codicia. Hizo una pausa. No mostró remordimiento hasta que lo atraparon. Amenazó a su madre cuando ella buscó justicia. No merece clemencia. Lo sentenció a 7 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 4. Además, restitución completa a mí y a los compradores de la propiedad, más costos judiciales y multas. El total excedía los $200.000. Derek se derrumbó en su silla, sollozando. Brittany permaneció congelada, rostro como máscara de horror. Mientras el alguacil se llevaba a Derek esposado, me miró una última vez. Encontré sus ojos pero no dije nada. No había nada más que decir. Después de la sentencia, Martín y yo nos reunimos en su oficina para discutir la orden de restitución. La corte ha congelado los activos de Derek y Brittany, explicó. El condominio que compraron será vendido. Sus cuentas bancarias serán embargadas. Estarán pagándote durante años, posiblemente décadas. ¿Qué pasa con Brittany?, pregunté. No fue acusada penalmente ya que Derek tomó el rol principal, pero es responsable de la restitución como su esposa. Pueden embargarle su salario, confiscarle activos. Pagará por los crímenes de él junto a él. Pensé en la mujer que me había llamado anciana vengativa, que había intentado manipularme con promesas de nietos. La justicia, parecía, tenía sus propios planes para ella. En las semanas siguientes, las consecuencias cayeron como dominós. Derek perdió su trabajo en finanzas. Ninguna firma emplearía a un delincuente condenado. Las redes sociales de Brittany, antes llenas de fotos de boda y frases inspiradoras, se apagaron por completo. Amigos y colegas se distanciaron rápidamente. Su condominio fue vendido con pérdida a través de ejecución hipotecaria. Recibí el primer pago de restitución, $15.000 de la venta del condominio. Tomaría años recuperar el monto completo, pero el sistema estaba funcionando. Los Henderson me enviaron una tarjeta sincera. Gracias por tener el valor de defender lo correcto. Salvó nuestro hogar y enseñó a nuestros hijos una lección importante sobre justicia. Patricia organizó una pequeña cena para celebrar el fin del juicio. Nuestros amigos del club de lectura brindaron por mi fuerza, mi resiliencia, mi negativa a ser victimizada. Hiciste algo notable, Maggie, dijo Michael cálidamente. La mayoría habría cedido, pero tú te mantuviste firme. No tuve opción, respondí simplemente.
Él no me dejó opción. Pero incluso celebrando esta victoria, sentía su vacío. Había ganado en el tribunal, pero había perdido a mi hijo. El niño pequeño que había criado ya no existía, reemplazado por este extraño que valoraba el dinero por encima de todo. Aún así, tenía mi autorrespeto. Tenía mi casa, mis amigos, mi futuro asegurado. Y había enviado un mensaje que resonaría mucho más allá de esta sala. Las madres merecen respeto. Las personas mayores merecen protección. Los crímenes contra la familia siguen siendo crímenes. Derek tendría 7 años en prisión para pensar en lo que había perdido. Esperaba que en algún momento encontrara remordimiento genuino, no el performativo que mostró en el tribunal, sino comprensión real de lo que había hecho. Pero lo encontrara o no, yo había descubierto algo más valioso: a mí misma, mi fuerza, mi valor. Y nadie podía robármelo. 6 meses después de la sentencia de Derek, mi vida floreció de maneras inesperadas. Empecé un negocio de consultoría ayudando a personas mayores a protegerse del abuso financiero. Patricia se unió como socia, y juntas ofrecimos talleres en centros comunitarios de la región. Cada persona que ayudaba se sentía como redención. Mi dolor había encontrado propósito. Viajé a Irlanda, un viaje que había pospuesto por décadas. Luego a Canadá. Me reconecté con viejos amigos, hice nuevos, descubrí partes de mí que había olvidado que existían. En mi cumpleaños 63, Patricia organizó una fiesta sorpresa. Mirando a mi alrededor a los rostros cálidos y genuinos que me rodeaban, amigos que me habían apoyado en el periodo más oscuro de mi vida, me di cuenta de que Derek había estado completamente equivocado. No estaba sola. Tenía comunidad, propósito y felicidad genuina. Mientras tanto, el mundo de Derek siguió colapsando. La prisión fue brutal para él. Fue atacado 2 veces en el primer año. Se instaló depresión, seguida de ansiedad severa. El psiquiatra de la prisión le recetó medicación, pero Derek luchó. Brittany se divorció de él después de 8 meses de su encarcelamiento. En su demanda, alegó que ella también había sido su víctima, manipulada y engañada. Se mudó de nuevo con sus padres, trabajando en 2 empleos minoristas para pagar su parte de la restitución. Su presencia en redes sociales desapareció por completo. Aparentemente, nadie quería salir con la mujer que había ayudado a robar a una madre anciana. La carrera financiera de Derek quedó destruida permanentemente. Su antiguo empleador lo demandó por daño reputacional. Sus certificaciones profesionales fueron revocadas permanentemente. Antiguos amigos y colegas se negaron a escribir cartas apoyando sus solicitudes de libertad condicional. Cuando llegó su audiencia de libertad condicional después de 4 años, fue denegada. Sin perspectivas laborales, sin cartas de apoyo, sin evidencia de rehabilitación genuina. Cumpliría los 7 años completos. Mirando atrás ahora, 3 años después de esa devastadora llamada telefónica, entiendo lo que pasó con absoluta claridad. Había amado a Derek tan completa e incondicionalmente que olvidé enseñarle a amarme de vuelta. Había dado sin límites, sacrificado sin límites, y al hacerlo, había criado a alguien que creía tener derecho a tomar. La lección más grande que aprendí: amor sin respeto no vale nada. Familia sin integridad no significa nada. Y a veces la elección más dolorosa es también la correcta. Mi hijo está en prisión porque cometió crímenes, no porque yo sea vengativa, sino porque eligió codicia sobre amor, entitlement sobre gratitud, manipulación sobre honestidad. No destruí su vida. Él lo hizo solo. El mes pasado, recibí una carta de Derek. Su primera comunicación en 3 años. La letra era temblorosa, insegura. Mamá. Sé que probablemente no leerás esto. Sé que no merezco tu atención después de lo que hice. Pero necesito decir esto, aunque nunca respondas. Lo siento. No el lo siento performativo que di en el tribunal. Lo siento de verdad. Del tipo que me mantiene despierto por las noches, que me enferma físicamente cuando recuerdo lo que te hice. La prisión me ha dado tiempo para pensar. Demasiado tiempo. Reproduzco todo constantemente. Ahora veo cómo Brittany me manipuló, pero también veo cuán dispuesto estaba a ser manipulado.
Cuán rápido justifiqué robarte. Cuán fácil me convencí de que me debías ese dinero, esa casa, esa vida. Estuve equivocado. Completamente, absolutamente equivocado. Me diste todo. Tu juventud, tus oportunidades, toda tu vida reestructurada en torno a mis necesidades. Y te pagué con traición. No espero perdón. No lo merezco. Pero quería que supieras que finalmente entiendo lo que hice. Y que lo siento de verdad. Tu hijo. Derek. Leí la carta 3 veces, sentada en mi mesa de cocina con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Era genuina? No lo sabía. Tal vez la prisión finalmente había roto sus delirios. Tal vez esto era solo otro intento de manipulación. Pero me di cuenta de algo importante. No importaba. Si Derek había cambiado de verdad o no, yo había seguido adelante. Había construido una nueva vida, llena de propósito, comunidad y autorrespeto. Le respondí con una sola línea. Derek. Espero que encuentres paz y cambio genuino. Yo lo he hecho. Margaret. No dije, mamá. No ofrecí perdón ni reconciliación. Solo reconocimiento de que había recibido su mensaje y seguía adelante con mi vida. Hoy, mientras me preparo para compartir esta historia contigo, estoy sentada en mi jardín, el verdadero, en mi verdadera casa, la que Derek nunca logró robar. Las rosas están floreciendo hermosamente. El sol calienta mi rostro. Patricia vendrá más tarde a cenar. Mi vida es buena. Rica. Plena. He ayudado a 37 familias a protegerse del abuso financiero a personas mayores a través de mi negocio de consultoría. Cada una se siente como una victoria sobre lo que Derek intentó hacerme. Quiero dejarte con esta pregunta. ¿Qué harías si tu hijo te traicionara así? ¿Tendrías la fuerza para elegir justicia sobre culpa? ¿Para protegerte incluso cuando la sociedad te dice que la familia siempre debe estar primero? No soy desalmada. No soy vengativa. Soy una mujer que se negó a ser destruida por alguien que debería haberme protegido más. Si estás enfrentando abuso financiero por parte de familiares, por favor escucha esto. Mereces protección. Mereces respeto. Tu amor y sacrificios no te obligan a aceptar maltrato. Establecer límites no es crueldad, es supervivencia. Protegerte no es egoísmo, es necesario. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer es permitir que alguien enfrente las consecuencias naturales de sus acciones. Gracias por escuchar mi historia. Espero que ayude a alguien allá afuera a reconocer las señales de alerta, establecer límites saludables y recordar que protegerse no es traición. Es autorrespeto. Y eso es algo que nadie puede quitarte, por más que lo intente. Si esta historia te tocó, por favor compártela. Nunca sabes quién podría necesitar escucharla. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees y mereces algo mejor que la traición, incluso de la familia. Especialmente de la familia. Cuídense mucho. Y recuerden, amor sin límites no es amor, es habilitar destrucción. Manténganse fuertes.